Espera, ya se lo voy a... Estoy buscando. Déjame presentar al invitado. Estamos con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estamos precisamente hablando de que son tantos los factores, son tantas las situaciones, son tantos los eventos que pueden ocurrir en una playa, en un restaurante, en el restaurante de la playa, en el kiosco de la playa, en la caminata de la playa. Ahí acabamos de ver al señor enterrado. Y al tiro se nos ocurrió decir, pero está sin mascarilla, pero chuta, pero si está solo con su pareja y su hijo en la burbuja, a lo mejor no tiene que usar mascarilla. Ahora si se para a caminar, sí, o va a comprar algo. La verdad es que... Cito a mi madre, ya, por favor. Que sacó una foto. 88 años, humor. Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Es porque realmente, díganos algo, subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días al respecto. Hay que ser muy Mateo, hay que decirlo, para entender todas las medidas. La gente tiene que ser demasiado consciente del listado de cosas que son, que no son, que cambian, para realmente cumplir con las instrucciones y la normativa que dan las autoridades sanitarias, subsecretario. Hola Montserrat, hola Julio César. Yo cambiaría la palabra. Yo creo que no hay que ser muy Mateo, hay que ser muy consciente, que es distinto. Y la pregunta no tiene que ser necesariamente si yo cumplo o no cumplo, si lo dice la autoridad o no lo dice la autoridad, sino que lo que hay que hacer es cuándo y cómo me puedo cuidar siempre lo más posible. Y lo que hemos aprendido durante esta pandemia, Montserrat y Julio César, es que hay tres factores que pueden determinar de alguna manera la mayor posibilidad de riesgo o la menor posibilidad de riesgo. La primera de ellas es que uno está en un ambiente cerrado o está en un espacio abierto. Lo segundo es que uno tiene la posibilidad de ocupar la mascarilla permanentemente o no. Y lo tercero es que hay interacción entre personas o uno está en un lugar fijo. Eso más o menos es lo que se pone en la matriz de riesgo para ir determinando cuándo las acciones de las personas pueden ser con más gente, con menos gente, si hay que limitar los aforos o no hay que limitar los aforos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar en una playa y voy a estar con mi círculo cercano, a una distancia razonable de las otras personas que no conozco, con las que no comparto constantemente, es razonable que pueda estar sin la mascarilla. Sin embargo, si voy a empezar a desplazarme por la playa, ¿cierto? Y por lo tanto voy a empezar a estar más cerca de personas que no son parte de mi círculo cercano o de esta burbuja, la que decía Julio César, obviamente me tengo que poner la mascarilla, no para cumplir la norma, sino que para cuidarme a mí y para cuidar al resto también. Discrepo. Fase 2, por ejemplo. La fase 2, hay mucha gente que está confundida. Hoy día comienza un cambio. Es decir, que justamente va a lo que usted apunta, que no es tan así. Resulta que antes había diferencia en reunirse en una terraza, en un espacio abierto, que al interior de la casa. Hoy día resulta que lo que yo entendí es que en fase 2 son máximo 5 personas contados los miembros de la casa, ya sea en exterior o en interior. Eso es un cambio. Y eso es un cambio de criterio también respecto a los interiores y a los exteriores. Entonces no, sí. Ese criterio que usted señala que es súper claro, que en exterior y en interior los criterios son tal cual, distintos en el aforo, esta vez no, po. Me acaban de avisar una cosa. ¿Me puede responder esto a la vuelta de la pausa? Porfa, disculpe, secretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario, continuamos con usted. Bueno, yo le había planteado una cosa, que finalmente usted señalaba que aquí el criterio se mantenía. Yo le rebatía que el criterio no se mantiene. Por ejemplo, esto de igualar el aforo en el interior y en el exterior de las casas o en algún lugar de reunión. Hoy día, a partir de hoy día, solo pueden ser 5 personas. Y en la fase 2, antes se aplicaba otro criterio. Por eso le reitero, lograr entender y ponerse al día en cómo van cambiando las medidas y las condiciones de cada fase no es tarea menor. Sí, a ver, eso tiene un contexto un poquito más general. O sea, primero hacer la diferencia de lo que son actividades en lugares públicos y en espacios cerrados, en espacios privados, ¿cierto? Y ahí hay una diferencia de lo que puede ser una casa, lo que puede ser una plaza, una cosa así. Pero mira, hay varias cosas que nos llevaron como gobierno, y así lo explicó la autoridad de salud, a hacer ciertas correcciones al plan paso a paso.
El primer criterio que nos llevó a hacer estas correcciones es que después de un año de pandemia, en donde no solamente han habido aprendizajes nuevos y hemos podido ir aprendiendo también de experiencias internacionales, sino que también hay en la población, en todos nosotros, lo que los expertos han dominado como la fatiga pandémica, ¿cierto? La fatiga pandémica. Eso es una cosa. Segundo, es que estamos en una época del año en que acá en nuestro país, en el verano, todos estábamos acostumbrados, y ahora más que nunca lo necesitamos, en salir de vacaciones, ¿cierto? Y lo tercero es que los números de contagios no están todo lo bueno que quisiéramos, y eso también nos obliga entonces a tener que tomar ciertas medidas adicionales. Tomando esos elementos, se hicieron ciertas modificaciones y ciertas correcciones al plan paso a paso, que nos van a permitir, creemos nosotros, afrontar de mejor manera los meses que se nos vienen, que son complejos, y son complejos por lo que te decía, porque ya la gente, estamos todos cabreados de esta cuestión, en el fondo como que no ha habido respiro, no ha habido descanso, entonces bueno, hay que ir, porque no sirve de nada que nosotros en un decreto con timbres, con firma, con todo, digamos algo, si vemos que la situación que está viviendo la gran mayoría de los chilenos los lleva a tomar decisiones en otro sentido. Entonces tenemos que ir de alguna manera ajustando esto, y eso es lo que se ha hecho en el plan paso a paso. Sí, solo le decía yo, subsecretario, que finalmente siempre se dice la gente no cumple, la gente no sabe. Hay que considerar una cosa, para la gente también es difícil de entender porque son criterios que van cambiando. Es obvio que estamos aprendiendo y que van a cambiar las condiciones de cada paso a paso. Pero también esta cosa de la responsabilidad de la gente y todo, muchas veces uno no se alcanza a poner al día. Es decir, nosotros como periodistas estamos muy al día y yo le tengo que explicar a mis amigos, a mis familiares, etcétera, de la nueva condición que tiene este paso a paso. Entonces, en ese sentido, quiero hacer eco de que es difícil, aunque uno sea súper Mateo, es difícil estar al día con las nuevas medidas. Ese era mi punto. Es súper difícil. Parte de nuestra pega es intentar comunicar y explicar de la mejor manera posible estas medidas. Muchas veces nos equivocamos y no lo logramos porque es cierto que es difícil y muchas de estas cosas van ocurriendo en periodos de tiempo muy cortitos. Entonces es una situación compleja la que estamos viviendo, qué duda cabe, y por eso que nosotros en la medida que podemos tratamos de, ayudados por ustedes, ocupar estas instancias para resolver dudas, para tratar de explicar mejor algunas cosas que no hayan quedado muy claras, porque obviamente estamos viviendo una situación que es muy difícil para todos. Subsecretario, la gente que va a salir a la playa ahora ya, porque es cambio, es recambio, fin de semana cada 15 días hay un recambio, se supone que la gente va por 2 semanitas de vacaciones a menudo. Entonces, bueno, la que se fue a principio de año estaría volviendo este fin de y estaría saliendo otro grupo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque este fin de semana se van a encontrar en la playa. Sí. La primera recomendación es planificar bien la salida, ¿ya? Porque a propósito de los controles sanitarios es esperable y es como lógico que vamos a tener tacos y aglomeraciones en la carretera que pueden hacer un poquitito más desagradable la salida de vacaciones. Entonces yo la primera sugerencia que haría es planificar bien la salida. La segunda recomendación que haría es no olvidarse de sacar el permiso de vacaciones en caso de que la persona viva en un lugar en paso 2 o vaya a un lugar en paso 2 junto con el pasaporte sanitario, porque gran parte de los tacos que hemos visto en los controles es porque las personas muchas veces se ponen a sacar ahí mismo el permiso. Claro. No lo sacan con anticipación, lo empiezan a sacar lo empiezan a sacar ahí mismo, y eso significa un taco para atrás gigantesco. Y la tercera recomendación es, y yo creo que lo conversamos en una vez anterior, es que independiente de que yo me haya ido de vacaciones, eso no significa que me pueda relajar. Entonces, tener harto cuidado en los lugares donde yo voy a ir. Junto con Cernatur, nosotros, por ejemplo, en los hostales, las residenciales, los hoteles, los cafés, hemos puesto un certificado de confianza a Cernatur que dice que ese local ha implementado los protocolos sanitarios, las medidas sanitarias correspondientes para hacer del turismo un lugar seguro. Ustedes lo mostraban en la caleta que estaban en la nota antes de que me tocara a mí estar conversando con ustedes, cómo han hecho un esfuerzo tremendo distintos locatarios para poder transformar al turismo y a las vacaciones en una actividad segura. Entonces, que tengan ojo de que se estén cumpliendo esos protocolos, y lo que conversamos la otra vez, harta conciencia. Veíamos las imágenes recién en la playa. Bueno, sí, con muchas ganas que yo tenga que estar en la playa, si voy y me doy cuenta que no puedo, por una cuestión física ya, tener una distancia razonable con otras personas, quizás ese no es el mejor día para estar en la playa.
devolverse a la casa en el fondo. Y claro, y uno va a decir, es que voy a perder un día de playa. Escucha, sí, lamentablemente sí, pero a lo mejor si se queda ahí puede perder harto más que un solo día de playa. ¿Qué pasa con las piscinas? Recién veíamos una imagen con piscinas bien repletas, ¿ah? Y por un lado se llama, quizás muchas veces, a veranear en Santiago para no saturar los balnearios, pero las piscinas están llenas. Entonces, ¿qué control se va a hacer ahí? Piscinas llenas, especialmente los niños chicos, uno al lado del otro. Yo no sé si está poniendo la autoridad atención en eso, específicamente. Sí, en un inicio el uso de la piscina en Montserrat estuvo cerrado, ¿cierto? Y después, con el correr del tiempo, se permitió que se abriera, y cada una de las comunidades que administraban estas piscinas, ya sean públicas o privadas, hay algunos condominios que tienen piscinas, ¿cierto? Hay otras piscinas públicas, podían ir decidiendo, y así hemos visto en algunos lugares que se hacen turnos en donde se tienen que inscribir para que no haya más de cierta cantidad de personas dentro de la piscina. Pero de nuevo, si lamentablemente vemos que esas recomendaciones o que esas regulaciones no son suficientes, vamos a tener que avanzar un paso más en las restricciones, y eso, en lo que conversábamos antes, Montserrat, bueno, significaría un nuevo cambio, una nueva complicación para las personas. Entonces yo cuando hablo mucho del autocuidado, no es porque yo quiera sacarme el pillo del rol que tenemos que hacer la autoridad, sino que yo hago un reconocimiento de que en ninguna parte del mundo la autoridad puede estar en todos lados. No es posible pero que haya... Secretario, aquí el que abre la piscina tiene que preocuparse del aforo. No es la gente en la piscina. No, por supuesto. La gente en la piscina no es la que tiene que preocuparse. Oiga, no sé, ya yo me tiro piquero, tú piquero. Es decir, aquí la autoridad, en este caso piscinas públicas municipales, tiene que preocuparse del aforo cuando entra la gente, y cuando no puede entrar más gente, se cierra la piscina. No. Eso de todas maneras, Montserrat, hay una reglamentación para las piscinas públicas que se le ha dado. Esto no lo hicimos nosotros en turismo, así que yo desconozco el detalle, pero se le entregó a todos los municipios, se le entregó a todas las piscinas públicas, y si es que hay lugares en donde el responsable de esa piscina no lo está cumpliendo, vamos a tener que hacer los sumarios sanitarios, igual como si el responsable de un restaurante no cumple con el aforo, igual como si el responsable de un evento mete más gente adentro. Eso de todas maneras, ¿ah? Eso tiene toda la razón. ¿Ustedes tienen límite de contagios como para suspender el permiso de vacaciones, o están con la disposición de que esto llegue hasta el 31 de marzo, pase lo que pase? A ver, el permiso de vacaciones tiene la gracia, por decirlo de alguna manera, que se va regulando solo con el paso a paso. ¿Por qué? Porque si es que hay una comuna que retroceda a cuarentena, ya sea que es donde yo vivo o a donde yo quiera ir, el permiso de vacaciones deja de tener vigencia inmediatamente, ¿cierto? Porque no se puede ocupar el permiso de vacaciones en lugares que están en cuarentena, ni donde yo vivo, ni a donde yo voy. Entonces, el permiso de vacaciones se va regulando solo respecto a la fase en que se encuentra cada una de las comunas. Ahora bien, hasta ahora se han sacado más de 400.000 permisos de vacaciones, de un total de 11 millones de chilenos que lo podrían sacar porque viven en Paso 2. Es un porcentaje chiquitito, no es tan grande, ya respecto a la cantidad de personas que podrían usarlo. Por lo tanto, no hay todavía datos o argumentos que nos hagan pensar que está saliendo demasiada más gente de lo que saldría si no existiera el permiso. Para que nos hagamos una idea, Julio César, bien cortito, es en estos meses estivales, enero, febrero, marzo, en un año normal, se hacen más o menos 10 millones de viajes dentro de Chile. ¿Ya? La proyección de este año, un año distinto de pandemia, es que no iban a ser más de 4.800.000 viajes. Y de esos que tenemos proyectados hasta la fecha, solo 400.000 han sido con el permiso. ¿Ah? Entonces, todavía no hay una cifra que nosotros digamos, no, ¿saben qué más? Esto significó que la gente salió mucho más de lo esperado. Por lo tanto, hay que echar pie atrás. Eso todavía no ocurre. Y insisto, este permiso se regula solo porque si es que algo pasa en cuarentena, este permiso deja de tener vigencia inmediatamente. Bueno, eso es fundamental. Entonces, la medida siempre va a estar supeditada a la cuarentena, al paso a paso. El permiso va a seguir. Mucha gente dice hay que suspenderlo. No es necesario porque se regula por el paso a paso. Y eso es importante que la gente lo sepa
es para que no se estrese, subsecretario, porque lo habíamos conversado y lo vimos en algunas notas, la gente se está apurando. Vamos rápido porque puede suspenderse el permiso, hay que irse ahora porque en febrero... No, la situación va a ser muy orgánica porque a través de las cuarentenas se va a ir regulando quién puede y no puede salir, pero no por suspensión del permiso. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de la prohibición de las músicas, los restaurantes, todo, fue un problema de coordinación, fue un problema de entender la situación, no lograron ponerse de acuerdo. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, ahí nosotros, Julio César, nos equivocamos de frentón, y nos equivocamos porque nosotros dimos a conocer el resultado sin explicar correctamente el proceso que nos llevó a esa decisión, a ese resultado. Y ahí nos equivocamos y generamos, obviamente, todas las reacciones que nosotros vimos. Si a mí me dicen sin más, y porque sí, de un segundo para otro que tengo que dejar de hacer algo con lo que, por ejemplo, yo me gano la vida, obviamente yo voy a saltar también. Eso yo lo entiendo y por eso nosotros pedimos las disculpas por el error. Sin embargo, el tema de la música tiene un sustento. Y si me dan un segundo me gustaría explicarlo. Acá yo soy un simple subsecretario de Turismo, pero les voy a tratar de transmitir lo mejor posible lo que hemos visto nosotros en las reuniones con las autoridades sanitarias. Al principio de la pandemia había más o menos consenso de que el principal fuente de contagio eran las gotículas que salían cuando uno habla, cuando uno respira, ¿cierto? Y el contacto físico que uno puede tener con superficies contaminadas. Sin embargo, con el correr de los meses, hoy el consenso de los expertos, de los científicos, dice que la transmisión del virus por el aerosol, es decir, por el aire, que queda suspendido en el aire, también es una fuente bien grande de contagio. Y lo que pasa es que en lugares donde hay mucha gente, en la medida de que, por ejemplo, haya mucho ruido, haya música muy fuerte, las personas tienen que hablar más fuerte. Y cuando las personas hablan más fuerte, en un volumen más alto, salen muchas más gotículas que quedan suspendidas en el ambiente y que pueden trasladarse y generar mayores contagios, ¿ya? Había una gráfica, ya no me acuerdo si ayer o anteayer, en el diario El País, súper buena, que establecía en periodos de tiempo cómo el mayor volumen significaba una mayor posibilidad de contagio. En esa lógica es que nosotros establecimos que entonces en los lugares donde se encuentra gente por un periodo de tiempo largo, determinado, generalmente sin mascarilla porque están comiendo, hacía sentido entonces que no existieran estos elementos, que esta música hiciera que las personas hablaran más fuerte. Sin embargo, después de anunciarlo, tuvimos conversaciones con el Ministerio de la Cultura, con el Ministerio de Economía, con muchos gremios asociados, y nos dimos cuenta que esta cuestión había sido un poquito violenta, un poquito atarantada, si ustedes quieren, yo lo reconozco. Entonces hemos tomado la decisión de mantener esta medida, pero en un nivel de recomendación. Ahora, dicho todo esto, lo que yo quiero decir es que, por favor, ojalá esta recomendación... Pero el tema no es la música, el tema es el volumen. Porque así como así como podría estar cantando Alberto Plaza, quizás el ejemplo no es el mejor, Buddy Richard, bueno, los Jaiba, podría haber un señor taladrando que implicara que alguien tuviera que, o quizás todos los comensales están hablando al mismo tiempo, como cuando uno entra en una cafetería y hay que alzar un poco la voz. Entonces el problema no es la música, el problema es el volumen. Entonces es importante comunicar bien, porque a lo mejor lo que habría que tener es la música a un buen volumen, que moderado, para que la gente pudiera conversar normalmente. Lo mismo un músico en vivo, un DJ, yo creo que ahí... Sí, lo que pasa es que en la... Y no le quiero gritar, subsecretario, porque si no, aquí podría tener... Es que tenemos que ir a las 11 a un corte. Así es, tenemos un segundito, subsecretario. Me ha tocado la ingrata labor de tener que cortarlo para ir a la pausa, pero necesaria la pausa. Pero queremos ir con estas imágenes que son impresionantes. Esto está ocurriendo en el Mall Plaza Vespucio. Sería el lanzamiento de unas nuevas zapatillas de una conocida marca. Y esto habría producido... José Luis Uriarte, estamos precisamente conversando el tema del volumen, ¿no es cierto?, por sobre la música, ¿no? Que al parecer el tema es el volumen más que la música, porque me imagino, le preguntaba, que si en un ambiente todos están hablando fuerte y hay que subir el volumen o gritar, también las gotículas se van a esparcir. No solo se esparcen las gotículas cuando escuchan música, digamos, ¿no? No, si uno escucha música, obviamente, Julio César, con la boca cerrada no se esparce ninguna gotícula. Obviamente lo que significa es que si el ruido ambiente, como tú bien dices,
está muy alto, las personas tienden a hablar más fuerte. Y en el caso de los restaurantes y eso, claro, es más posible que sea lo que pasa es que acá subsecretario, es que aquí lo importante es no discriminar, porque no se le hubiese ocurrido decir se prohíbe hablar fuerte, ¿no es cierto? Y se prohíbe la música que es muy fuerte. El tema del volumen, el tema del ruido ambiente, el tema es un volumen moderado para que la gente pueda hablar normalmente y no se... Como tan bien lo explicó usted, si yo no lo voy a poder explicar mejor. Entonces, la gente de la música se siente súper golpeada y aquí yo le meto otro cachito a usted que a lo mejor no tiene por qué hacerse cargo, pero igual lo tenemos al frente, que uno siente que el mundo de la música, el mundo de la cultura está muy discriminado, porque vemos la fila con el que nos fuimos a comerciales, subsecretario, con un mall repleto todo, y uno dice, ¿cómo en un parque un artista no va a poder dar un concierto con 60 sillas? No lo entiendo. No entiendo por qué en un centro comercial está lleno de gente comprando y no puede un artista con sus músicos, con 50 personas sentadas en silla en un parque, en una plaza, hacer un concierto, un teatro para 1.200 personas. ¿Cómo no va a poder tener 200 personas muy bien separadas y sentadas para un afore y hacer algo de música? O sea, siento que hay una... No sé si el Ministerio de Cultura es muy débil y muy frágil y no llega con sus demandas como llega el Ministerio de Economía, al cual usted pertenece, que quizás es más poderoso, más potente, pero no llegan las demandas, parece, a los que toman decisiones. Y sí se puede abrir el mall, sí se puede abrir la multitienda, sí se puede, pero no se puede hacer un concierto al aire libre, por ejemplo, con un buen aforo, subsecretario. Esa es la inquietud. Sí, a ver, aquí no hay una discriminación y yo creo que lo que todos hemos aprendido, o por lo menos yo, en términos personales, que lo que uno más echa de menos a propósito de esta pandemia son cosas que quizás antes uno no valoraba mucho. Y en mi caso personal me atrevo a poner dos ejemplos. Uno, el contacto con la naturaleza, y dos, el contacto con las artes, ¿cierto? Con las expresiones artísticas, quizás con un concierto, con una buena obra de teatro, que pucha, que después de tanto tiempo a uno le empiezan a hacer falta, ¿verdad? Bueno, y en lo que tú decías, en el ejemplo que tú decías, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y es por eso que una de las modificaciones que hemos hecho ahora en el plan paso a paso, no es algo que dependa de mi cartera derechamente, pero es que hemos tomado la decisión de objetivizar los criterios a la hora de establecer aforos o restricciones. Por ejemplo, si vamos a estar en un lugar abierto, en donde las personas van a poder estar ocupando la mascarilla permanentemente, ¿cierto? Y en un lugar fijo, es decir, que no va a haber interacción entre las distintas personas. Da lo mismo si esas personas van a estar en un evento religioso, si van a estar escuchando música, si van a estar hablando de negocio, y el aforo va a ser el mismo. Eso es uno de los cambios que establece esta nueva resolución que sale hoy día y que corrige muchas cosas del plan paso a paso. Porque como yo les decía al principio, lo que hemos aprendido es que sin importar para qué, de lo que nos tenemos que preocupar son de esas tres condiciones. Si es que es espacio abierto, cerrado, si es posible, por ejemplo, si queremos hacer un concierto con un aforo limitado, el aforo va a ser mayor si es que en un lugar al aire libre. Está dando una gran noticia, subsecretario. Entonces, van a estar permitidas los conciertos con cierto aforo. Las misas ya no van a tener que ser clandestinas. Las misas con cierto aforo y mascarilla. Eso yo no lo sabía. Es que, sí, bueno, hay que precisar que se entiende por misa, porque una de las cosas que hemos aprendido en este último tiempo al escuchar audio es que cuando se habla de que hay misas clandestinas, no son precisamente para rezar. No, parece que eso es mentira, que era una misa. No, lo que pasa es que misa es una fiesta electrónica muy famosa en Chile que es los domingos, y por eso se llama misa, y es muy, muy famosa. Y me da lata que se le discrimine porque llevan años haciendo misa en Chile, que es una de las fiestas más concurridas. Entonces, seguramente, pues se dice que se habló que se hizo una misa, ¿no? Esa fiesta en pandemia. Y no es una misa de cura y todo, no. Ya, pero hay dos interpretaciones. Yo había escuchado que eso era fake y que efectivamente, porque se dice y se dieron la paz.
Entonces, bueno, da lo mismo en rigor La paga un eso. besito, la paga un besito. Bueno, pero ahí a mí gente me dijo que eso era chida, que era una No, fake, verdad. y otra gente que dice que es verdad, pero finalmente no es el tema en este caso, porque usted está anunciando algo que yo no sé si no estoy al día o no, pero ¿se van a permitir? ¿Desde qué fase, subsecretario? ¿Las misas o los conciertos con cierto aforo? Me llamaba la atención que Julio César supiera tanto de misa. Ahora Es entiendo que por qué. he ido a muchas No, veces. no digo, No, no en esta época, he ido a muchas veces. De hecho, tengo el rosario con las tornamesas, que es un regalo de un aniversario. Yo he ido muchas veces, no soy amigo, pero conozco a los organizadores. Todo. Es una fiesta muy famosa. Entonces, yo le encuentro razón que usted dice, claro, la misa va a estar permitida, pero no la fiesta de esta misa, no. Y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, a mí me gusta mucho la fiesta electrónica, pero en esta época no nomás, po. Sí, esa es la cuestión. Sí, no estamos en contra de la fiesta, ni en contra de los conciertos, ni en contra de nada. En esta época no se puede nomás. Ya, pero que nos aclare el punto, porque yo todavía no lo tengo claro. Vamos al tema que preguntaba la Montserrat. Sí. Efectivamente, entonces ahora, ya en el ejemplo que yo estaba poniendo, Montserrat, si yo voy a en un lugar abierto, por ejemplo, ¿cierto? Con sillas determinadas, en donde no va a haber interacción de personas, y yo puedo estar con mi mascarilla, el aforo va a ser mayor, si es que eso mismo es bajo techo, o si, por ejemplo, las personas organizadoras deciden que quieren vender comida, por lo tanto la mascarilla se va a sacar, bueno, van a tener que optar entre poder tener más gente sin comida o menos gente con comida porque se sacan la mascarilla, ¿cierto? Y una de las cosas importantes es que en cada uno de estos eventos, independiente cuál sea el tenor de él, tiene que haber siempre un agente responsable, ¿ya? Y ese agente responsable es el que va a responder también, como el ejemplo que poníamos antes de las piscinas, de que se cumplan todas estas restricciones, ¿ya? Ya. Y eso va a ir variando. ¿En qué fase, Eso va a ir subsecretario? variando. ¿Desde qué fase, ¿Perdón? en qué fase se va a permitir entonces estos eventos, podríamos decir, desde misa hasta conciertos, con el aforo y con la distancia necesaria? Claro, mira, por ponerte, esto en cuarentena nunca va a estar permitido, obviamente. Ajá. Y paso 2, transición, paso 3, preparación, y paso 4 se van a ir permitiendo con distintos aforos, ¿cierto? Entonces, en el paso 2 va a ser con menos gente, con poquita gente, en el paso 3 con más gente, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en una comuna que esté en paso 2, por decir algo, ¿cierto? En un lugar abierto, donde hay una ubicación fija y designada para los asistentes. No se van a estar moviendo entre un lado y otro, y sin consumo de alimentos. Por lo tanto, van a estar con mascarilla. El paso 2, que es un paso súper restrictivo, al aire libre van a poder ser con 20 personas y en espacio cerrado solo 10. Sin embargo, pues si pasamos a paso 3, esto mismo se va a poder hacer con 150 personas en espacio abierto o 75 personas en espacio cerrado. Esta cantidad va a disminuir en el ejemplo que estábamos conversando si se le pone comida o lo que podría ser, por ejemplo, una feria laboral en donde la gente Ajá. está interactuando entre ellos. Los aforos disminuyen también. Pero entonces vuelven los teatros en las comunas en fase 3. El mundo del teatro, enero era el mes en que hacían muchas veces la caja para todo el año. Eso quiere decir que en comuna Claro. porque quizá una obra de teatro con público de 20 personas no sale a cuenta hacerla ni siquiera. Pero lo que usted está diciendo es que con esto entonces, recitales de música, que hasta el momento están prohibidos, y obras de teatro podrían comenzar. Sí, o sea, en el fondo, saquemos la piña, o sea, puede ser el teatro, puede ser el cine, puede ser una misa, puede ser un concierto, puede ser una ceremonia, puede ser un circo, yo no sé, en el fondo, pero en la medida que se vayan cumpliendo entonces con estas descripciones que yo estoy haciendo, van a poder funcionar con aforos distintos dependiendo de las circunstancias en la que se hace. Perdona, Julito, ¿tú sabías esto o no? No, yo no sabía esto de que podía ser cualquier cosa, pero me parece bien, porque yo creo No, a mí me parece súper bien. yo creo pero que es en no- fase 3, si estamos un teatro grande que puede operar con 75 personas, puede Claro. funcionar. Po. Y también hay teatro al aire libre con 150 personas, también puede También, funcionar. sí. Es decir, perdone, subsecretario, pero usted está dando una noticia súper buena que quizá es parte de un anuncio que va a tener, que va a decir la subsecretaria Martorell, porque, le reitero, esto no se ha anunciado. Sí, mira, aquí el desafío que nosotros hemos tenido que ir acometiendo
A ver, al principio de esta pandemia, cuando nosotros pensábamos que esta cuestión iba a durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, podía ser razonable decir ya, 1, 2, 3, cierren, porque aguantemos el chaparrón y después volvemos, ¿cierto? Pero ahora nosotros podemos olvidarnos que llevamos un año a cuesta. Entonces el desafío es cómo hacemos las cosas sin que se imponga mayor riesgo. Y en lo que me toca a mí, que es el turismo, porque ustedes son bien buenos para llevarme a conversar de otros temas que no necesariamente tienen que ver con el turismo, pero yo feliz. El esfuerzo gigante que hemos hecho es por transformar al turismo en una actividad segura, que pese a la pandemia se pueda hacer con ciertas restricciones, obviamente, con cuidados mayores, obviamente, pero que se pueda hacer. Y ese criterio es el que se está tratando de implementar en todas partes. Ahora, es difícil porque legítimamente habrán personas que dicen, no, es que saben lo que pasa, es que se están relajando demasiado, otros que dicen, oye, pero ¿hasta cuándo nos ponen reglas? Y está bien, y es parte del equilibrio que tenemos que ir tratando de... Subsecretario, el tema es la consistencia. Si el tema de la restricción o no restricciones es otra conversación, el tema de la consistencia. Es que si en este instante hay 400 jóvenes haciendo una fila en un mall, uno al lado de otro apiñado para comprar zapatillas, ¿cómo no vamos a ser capaces de que un artista haga un concierto con 200 personas muy bien sentadas, muy separadas, todas con mascarilla al aire libre? Entonces, eso se pregunta el mundo de la música, no hay consistencia. Voy a un centro comercial a comprar y veo apiñar mucha gente. Voy al aeropuerto, la gente apiña, los guardias a la gente no la separan, la juntan en el aeropuerto, que son las quejas que es. Entonces, el tema, ahí tenemos imágenes de ayer del aeropuerto. Esto rosa con el turismo, por lo menos, sí. Subsecretaria. Miren las imágenes que tenemos de ayer. El PCR es aleatorio, según la gente que ha viajado. Ahí está, miren. El personal del... A ver, al llegar al aeropuerto de Santiago de Chile, personal del aeropuerto, lo dice una persona denunciando, personal del aeropuerto apiña personas sin respeto al distanciamiento. Escogen aleatoriamente a algunos para hacer el PCR, pero solo tienen a una enfermera tomándolos y ella misma tiene que limpiar el piso. Da igual si llegas con PCR hecho. Ahí, usted como subsecretario de Turismo, la verdad, José Luis, ¿cómo se está monitoreando el tema del aeropuerto? Ayer y anteayer fueron días especialmente complejos en el aeropuerto porque hubo problemas de conexión de vuelo, ellos explicados por la situación de la tormenta que había en España, lo que hizo que muchos vuelos no pudieran salir o no llegaran a tiempo y se concentrara más gente de lo normal dentro del aeropuerto, ¿no? Eso fue una situación bien compleja. Bueno, lo vimos en las noticias ayer, etc. Ahora, yo sí quiero aclarar algo, lo del PCR aleatorio, ¿ya? Porque eso puede quedar en la mente de las personas que aleatoriamente se exige o no se exige el PCR. Eso no es así. Todas las personas que regresan a Chile, incluso los chilenos, antes de subirse al avión, tienen que mostrar un PCR negativo. Ahora bien, como una medida adicional, extra, a personas que llegan se le hacen al aterrizar también un PCR y eso es una muestra aleatoria, ¿ya? Pero no es que entren a Chile, si les tocó o no les tocó el sorteo, algunos con PCR y algunos sin PCR. Ya, todos con PCR. Antes de subirse. Y además tienen que tener cuarentena. Es como un sobre teste, un chequeo. Claro, importante. Y además... Pero que eso es lo que permitió, por ejemplo... Ajá. Sí, claro. Y además tienen que cumplir la cuarentena de los 10 días. Sí. Y eso es lo que nos permitió, por ejemplo, detectar la cepa nueva de Londres cuando entró a Chile oportunamente. Aunque fue este segundo testeo que se hizo ya en el aeropuerto chileno y no solamente en el de embarque. Y lo que le preguntaba Julio César de la consistencia, es que ese es un tema también. Entonces hay sectores que se sienten súper discriminados. Mira. Porque finalmente hay mucha gente, porque se privilegia el comercio, el mall, y no se hacen tan bien y se crean condiciones y se mira a sectores que están realmente muy, muy deprimidos económicamente como el mundo del arte y la cultura. A pesar de lo que acaba de anunciar, sí, yo creo que usted anunció algo que nadie anunció. Sí, yo no quiero... No me vayan a retar después, pero hasta donde yo pregunté cuando se hizo todo esto me dijeron que ya era público todo, así que no creo que me vaya a ganar un reto después por haber dicho lo que dije. Pero bueno, independiente de eso. A ver, yo no quiero
entregar el punto Montserrat y en súper buen ánimo de que aquí se privilegia o se discrimina, ¿ya? Porque no es esa nuestra intención, no es eso lo que está en nuestro... Acá me están haciendo llegar algo que parece que me está bien. No, pero no esa es nuestra intención. A ver, uno de los valores que nosotros tenemos que tratar de lograr es la consistencia, la coherencia. A ver, veamos, que no lo he alcanzado a leer. Léalo tranquilo, porque a lo mejor si hay aclaraciones que hacer. Hay que aclaremos al tiro nomás, porque... Nosotros rellenamos. No. Ayer le prestamos el ropero entero a Carabineros, ayer a las 12, cuando la primera versión era que lo habían atacado cuando ellos estaban haciendo un control, y después, mire todo lo que pasó. Es lo que quedó. Miren, me están acá, mi gente que trabaja conmigo, que me cuida mucho, que lo que yo les dije de memoria recién, me lo están trayendo subrayadito y le chunté a todos. Así que está perfecto. Perfecto, nos quedamos tranquilos entonces. Oye, gran noticia, actores, ayer yo veía justo en redes sociales que hacían, creo que la Blanca Levín hacía una cosa bien buena, un paralelo entre un bus interprovincial con toda la gente en corrida, porque ahora los ponen en un lado, parece que esa es la forma que se hace, en un lado por alguna razón, y mostraba un teatro vacío y decía, ¿por qué aquí se puede y por qué no el teatro con aforo? Entonces yo creo que si eso va a empezar a funcionar... Sí, no, seguimos avanzando en eso. Mira, tipo, y en el punto que tú me preguntabas antes, Montserrat, yo sé que es un valor que nosotros, sobre todo como autoridad, tenemos que defender, que es el no generar discriminaciones arbitrarias, el ser consistente, el ser simple muchas veces en la comunicación. No siempre lo logramos. Pero yo también les quiero transmitir a ustedes también les pasa. O sea, al final de cuentas, esto es una multiplicidad de actividades distintas, de situaciones distintas, que a rato lo hace muy complejo. O sea, a nosotros nos tocó cuando lo conversábamos en el contacto que tuvimos a propósito del permiso de vacaciones, que a veces es para la risa, pero la cantidad de preguntas, es que yo con mi hija, yo con mi prima, claro, yo con mi tía, y uno dice, y es que eso es verdad, y eso ocurre y a la gente le pasa. Entonces, bueno, nosotros creemos que con estas modificaciones estamos de alguna manera generando una regulación que, como les decía al principio, se hace cargo primero del aprendizaje de todo este tiempo, de la necesidad de ir encontrando formas seguras de retomar ciertas actividades y también de la situación de las personas que ya están cansadas, agotadas, no quieren, pero nosotros no podemos porque la gente ya esté cabreada, y yo también estoy a ratos también cansado. No por eso nosotros podemos dejar de hacer nuestra pega, que es seguir generando medidas de cuidado para las personas, ¿cierto? Entonces estamos en una situación compleja, difícil, a todos nos ha tocado muy duro, y yo creo que con estas cosas estamos de alguna manera haciendo cargo de eso. Otra modificación que hemos hecho que es súper importante. Es que uno entiende, subsecretario, que no son intenciones, pero el resultado es el que le importa a las personas, porque claro, un músico, un artista, todo el mundo que vive alrededor de ellos, ¿no es cierto?, viven de esto. Y ya antes de la pandemia, con el tema del estallido social, ya ellos quedaron sin festivales, sin mucho de las cosas que les salvaban el año, ¿no? En el verano. Entonces, claro, si hoy día no se hace música al aire libre, ¿cuándo? Y si hoy día no somos capaces de ser conscientes de que la gente que asista lo haga bien, que esté en las sillas separadas, que vaya con sus mascarillas, que lo disfrute, que lo pase bien, que todo salga perfecto, vamos a poder ir creciendo. Si el tema también muy importante es como todos tomamos conciencia para ir creciendo, porque uno ve que la vacuna está ahí, vienen llegando otras pocas, pero yo veo un 2021, no sé si seré pesimista, pero lo veo bien parecido al 2020, no lo veo despegando de una manera normal, digamos. Sí, mira, lo que tú decías es que estas cosas vayan funcionando bien para que podamos ir creciendo, ¿ya? Y nosotros, el trabajo que hemos hecho junto con las miles de micro y pequeñas empresas del turismo es precisamente eso. En el primer paso a paso, la apertura, por ejemplo, de los restaurantes estaba recién en el paso 4. Por ejemplo, la posibilidad de los viajes interregionales estaba recién en el paso 5. Y nosotros hemos podido precisamente en este trabajo de implementar protocolos, de implementar medidas sanitarias, ir recuperando espacio que la pandemia nos había quitado, ¿cierto? Esa es también la lógica en lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí, yo me quiero colgar de una frase tuya, Julio César. El que esto funcione perfecto y podamos seguir avanzando depende también del comportamiento de las personas. Porque yo estoy seguro que un organizador de un evento va a hacer
todos los esfuerzos porque las sillas estén separadas, por tomar las medidas que corresponden. Se va a tener que apretar al máximo en el tema económico porque el aforo va a ser súper reducido. Yo estoy seguro y sé que van a hacer todo su esfuerzo. Pero si los que van de público no respetan lo que se les está pidiendo, al final de cuentas, el que va a salir más el organizador, que pese a haber hecho un esfuerzo tremendo, la cuestión no se va a poder sacado. Yo vuelvo a decirle un matiz que tengo, pero a la vuelta de la pausa me lo puede quizás rebatir. Yo creo que hay gente responsable, la fiesta masiva, etcétera. Pero creo que de verdad hay mucha gente responsable y mucha gente, y por eso no creo que sea adecuado empezar a culpar a la gente, a todo el mundo, porque hay mucha gente responsable que no logra computar la rapidez con que se van cambiando las medidas. Yo sé que hay que evolucionar y todo eso, pero finalmente ahí hay un tema quizás es comunicacional, que podemos analizar. Pero no es fácil ser un ciudadano responsable siguiendo el pulso del cambio de las medidas. Esa es mi sensación. ¿Cómo lo podemos mejorar? Es pega de todos, no solamente de la autoridad, eso lo concedo absolutamente. 11:28, volvemos de inmediato, Julio. Del MinSal y el permiso va a seguir existiendo hasta, como se dijo, el 31 de marzo. Si la región metropolitana queda en cuarentena, lógicamente estamos invalidados inmediatamente para poder pedir ese permiso. Y otra reflexión importante que hace el subsecretario y un anuncio, ¿no es cierto?, es acerca de los aforos en distintas actividades, unificar un poco, ser más homogéneo, ¿no es cierto?, las distintas actividades del aforo y la cantidad de espectáculos que se puedan hacer o de reuniones, como decía, o de misas o de lo que sea, digamos, ¿no? Que tenga cierta consistencia y que se pueda hacer en lugares abiertos y cerrados para todos más o menos por igual, que no se genere esta sensación de discriminación, que sería muy bueno que empezara a ocurrir. Subsecretario, y Monse da en un tema que es bien relevante, ¿no?, que la gran mayoría de la gente se porta bien y que nosotros a veces somos un poquito, hacemos hincapié en los que se portan mal precisamente para colaborar, para que todos nos portemos bien, pero uno entiende que la gente está preocupada y ha tomado conciencia. Usted mismo daba la cifra, los permisos son bastante menores de la cantidad de los que podrían haberlo sacado. Sí, a ver, si yo también, a ver, lo que decía la Montserrat, tiene razón. Si esta cuestión es compleja para todos, a mí me lo dicen, o sea, me gente, familiares míos, mis amigos, me dicen, oye, pero es que yo ya no quiero escuchar ni una regla más, no quiero ni un permiso más, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Esto es una cosa que nos pasa a todos nosotros. Muchas veces también nosotros nos equivocamos, pero bueno, tenemos que echarle para adelante, tenemos que seguir en esta cuestión, el esfuerzo comunicacional, de hacer las cosas con tiempo, de tratar de explicarlas bien, y ahí se agradecen espacios como este, que lo podemos hacer con un periodo de tiempo más largo para ir explicando las cosas un poquito mejor, pero es verdad. Ahora, y todo esto que nosotros hemos estado haciendo ahora y estas modificaciones es también, y yo quiero ahí hacer un reconocimiento con los gremios. Nosotros hemos estado trabajando intensamente todos estos meses y la gran mayoría de los gremios, lejos de exigir o criticar, se sientan en la mesa, nos hacen propuestas, muchas veces nos muestran ejemplos de que se están haciendo en otras partes del mundo para que nosotros los podamos procesar y podamos ir mejorando algunas cosas que hay espacio para hacerlas mejor. Y eso ha traído como resultado que en algunos casos hemos podido flexibilizar, unificar, y en otros casos hemos tenido que ser un poquito más restrictivos, que era el ejemplo, por ejemplo, que me ponía en la Monse respecto a lo que se puede hacer en las casas. Eso, lejos de ser una flexibilización, es una restricción mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros nos fuimos dando cuenta de que lo que pasa dentro de una casa es mucho más difícil de fiscalizar, es mucho más difícil de saber si las personas están o no están con la mascarilla, si es que es verdad que están en el patio, en la terraza, o si es que se metieron al living y están todos juntos. Eso es mucho más difícil de saber. Entonces, dado que la cuarentena va a ser un periodo de tiempo más corto, ¿cierto?, y más estricto, lo que estamos haciendo es que el paso 2 no es chip libre. En el paso 2, si bien es cierto, podemos recuperar cierta actividad de lunes a viernes, tenemos que entender que estamos en una situación de contagio compleja y por lo tanto hay algunas cosas que hemos apretado un poquito más, que hemos restringido un poquito más, y hay otras cosas que no hemos dado cuenta que se pueden hacer tomando ciertas precauciones. Así, igual es interesante lo que usted dice, que hasta el momento entonces el factor movilidad de la gente hacia los balnearios no ha incidido en el aumento de casos. Es decir, hasta el momento, lo que usted explicó, que me parece interesante, es que el aumento de casos se está dando por otros fenómenos
y hay quizás ejemplos muy puntuales como el de Zapallar, donde efectivamente tiene que ver con un aumento del 300% y por estas fiestas que se realizaron. Pero hasta el momento, entonces, reitero que, y sería bueno que lo reiterara para que la gente lo entendiera y siguiera siendo así, porque es súper importante que siga siendo así para que podamos ir a los destinos que tenemos planificado o que podríamos finalmente o que vamos siempre, porque en la medida que esos destinos no entren en una cuarentena, se va a poder mantener el permiso de vacaciones o al menos la planificación hacia esos lugares. Eso yo creo que está un poquitito también en veremos, porque la gente está empezando a veranear ahora y hay que ver si cambian mucho las cifras justamente en algunos de los principales balnearios del país que todavía no han pasado afortunadamente a otra fase, subsecretario. Sí, aquí tan importante como la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Es qué es lo que hace uno en el lugar de destino. Es decir, eso es clave. El solo hecho de que una persona se vaya de una región a otra no implica un mayor contagio. Lo importante es lo que hace y cómo lo hace esa persona, ya sea en su casa o en el lugar de sus vacaciones, ¿cierto? Entonces lo que quiero decir con esto es que el hecho de trasladarse en sí mismo no necesariamente significa un mayor riesgo, sino que cómo lo hago y cómo me comporto en el lugar donde llego, ¿cierto? Porque si es que el traslado, que podría ser inocuo, a la hora de llegar se transforma en no cumplir con ninguna norma, juntarse todo, hacer fiestas cuando no se puede hacer, etcétera, bueno, obviamente eso va a tener un efecto negativo. Ahí es donde no hay que soltar con el mensaje, y ahí es donde no hay que soltar con el mensaje a los papás. Trasladarse de vacaciones quiere decir trasladarse con las mismas condiciones que estaban en la casa, si la fase es la misma. No quiere decir nos trasladamos de vacaciones y que los jóvenes salgan a hacer la fiesta electrónica, la fiesta en la esquina, o que se junten. No, es en otro lugar para descansar, con todos reunidos, para tomar airecito, si hay con el reglamento de la playa, si es playa, con el reglamento del campo, si es campo, no sé, si es montaña, pero bajo las condiciones que uno tiene. O sea, son vacaciones en pandemia, no son vacaciones nomás, es una vacación con apellido, digamos, ¿no? Y ese mensaje yo creo que es relevante machacarlo, y que no porque saliste de, no sé, de Estación Central y te fuiste a San Antonio, vaya a andar sin mascarilla en San Antonio. Obvio. Ese es el mensaje que yo creo que hay que darle duro. Eso es tal cual. Y nosotros lo conversamos, yo me acuerdo cuando me preguntaban, oye, bueno, ¿y cómo lo van a hacer las personas que están acostumbradas a mochilear? Es que no se puede mochilear. No porque no nos guste el mochilear, porque estamos en pandemia. Porque no se puede trasladar de un lugar a otro. Es destino único. Claro, y nos decían, oye, es que este permiso es súper restrictivo porque yo en mis vacaciones estoy acostumbrado a alojar en varias partes antes de llegar. No se puede. Es que lamentablemente, y eso ya no es una opción. Entonces ese mensaje con los César yo estoy 100% de acuerdo y es lo que estamos tratando de transmitir con luces y sombras lo mejor posible. Subsecretario, todavía hoy cambió porque tengo informaciones distintas. Si una persona viaja a, podríamos decir, bueno, a Puerto Montt, por ejemplo, o más al sur, ¿todavía está la prohibición de que pernocte a mitad del camino y siga su camino o eso se ha flexibilizado? A ver, el destino es único y una vez que yo llego al destino no puedo estar pernoctando en lugares distintos. Ahora bien, el permiso efectivamente tiene una duración de 48 horas, ¿ya? Por lo tanto la persona podría parar si es que tiene un trayecto muy largo que es evidente que tiene que descansar, dejar de manejar, tiene esas 48 horas para llegar al lugar de destino. Ahora bien, mi recomendación es que no hagamos eso, digamos. No porque esté permitido no vamos a hacer, decir, si yo estaba acostumbrado a un traslado muy grande, bueno, tomar las medidas para no alojar entre medio. Si voy a tener que alojar entre medio, que sea parar a alojar, no parar para alojar, para ir a comer, para ir a no sé dónde y después retomar el viaje. No. Hacerlo en este de autocuidado. Yo creo que acá una receta o un consejo puede ser, porque dice, ya, ¿y qué hace la gente cuando está en la playa? ¿Qué hace? Yo lo que le diría a las personas es, si una persona a la que yo quiero mucho me pregunta, ¿cómo me cuido? ¿Qué puedo o qué no puedo hacer? Lo mismo que yo le digo a mi mamá, que es mayor, que es hipertensa, no sé qué,
Bueno, eso mismo que lo hagan ellos. ¿Por qué cuando un ser querido me pregunta, oye, ¿puedo ir a comprar pan sin mascarilla? Uno dice, no, porque te voy a arriesgar, ponte la mascarilla, cuídate, no quiero que te pase nada, porque te quiero mucho. Bueno, pero ¿por qué eso mismo no lo hacemos con uno? Entonces yo mismo, antes de hacer algo, ¿qué piensen? A mí me gustaría que esto lo estuviera haciendo mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hijo. No, pues. Entonces yo tampoco lo tengo que hacer. Última pregunta que nos llega de Twitter, si se van a abrir los cines o no. Dice, dice Alejandra, estamos cerrados desde marzo del 2020, somos miles de trabajadores cesantes, suspendidos, siendo que una sala de cine con aforo limitado es menos riesgoso que andar en metro o comer en un restaurante. Subsecretario. Sí, no, bueno, no lo que decíamos antes. No, lo que decíamos antes. Van a poder funcionar con los aforos que decíamos, más restrictivos que si fuera al aire libre, obviamente. Será más restrictivo si es que deciden vender comida o no vender comida en el cine, y cumpliendo esos aforos lo van a poder hacer. Oye, pero una cosa, esto que yo dije ahora fue informado el lunes y me dicen acá. Sí, es que lo tapó la cosa de la música. Lo tapó la cosa de la música. Ojalá que nos vendan comida en los cines, porque cobran más caro que la entrada, digamos. Pero bueno, ese es comentario mío, no es culpa suya. Me pregunto, un televidente que si se puede cantar en la ducha con cierta sorna, la gente ya se fue, la gente se pone patúa a su secretario. Le queremos agradecer a la buena voluntad que ha tenido este rato que nos ha regalado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y hay que seguirnos cuidando porque esta cuestión no afloja, así que hay que tener ánimo y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos queda mucho programa todavía. Estamos con Juan Pablo Queraltó en